Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la presentación sobre las enfermedades infecciosas que comprometen las vías respiratorias altas. Tenemos primeramente la amigdalitis, que esta es básicamente una inflamación principalmente de las eh, amígdalas palatinas, que son estructuras que están ubicadas en la parte posterior de la garganta. Esta afección puede ser un proceso agudo o crónico y muchas veces acompaña también de inflamación de la mucosa faríngea. Por lo que pues el término clínico más preciso para describir esta afección es la faringoamigdalitis. Lo más importante es que casi siempre se debe a dos causas principales, bien sea por virus o bacterias. En la tabla que aparece en la lámina podemos ver los agentes causantes de esta afección. En la mayoría de los casos, casi un 80% son virales. Por ejemplo, ahí están representados la adenovirus, rinovirus, influenza o Epstein-Barr, que son los más destacados. En cuanto a las entidades virales, también encontramos en un menor porcentaje, alrededor de un 20%, que se deben a entidades bacterianas, siendo el más importante el estreptococo beta hemolítico del grupo A, conocido con las siglas de EBHGA. Este es el más preocupante porque puede generar complicaciones si no se trata adecuadamente. Aquí también vemos ejemplos de virus, la representación esquemática de los virus que pueden producir amigdalitis, como el adenovirus o el rinovirus que mencioné anteriormente. Ellos son responsables de la mayoría de los casos y suelen dar síntomas más leves, como fiebre baja, malestar general o síntomas respiratorios. Ahora, cuando la causa es bacteriana, el protagonista aquí es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, como lo comenté, y pues en esta imagen vemos cómo se observa al microscopio eh, estos agentes que son cocos en cadena y producen lo que se llama beta-hemólisis, que destruye los glóbulos rojos en el agar. Este germen es importante porque puede dar complicaciones como fiebre reumática o problemas renales si no se diagnostica y se trata a tiempo. Seguimos con la epidemiología, que la vamos a distribuir en la edad y sexo, donde pues la amigdalitis es mucho más común en niños y adolescentes, principalmente de 5 a 15 años, y raramente se presenta en menores de 3 años. En adultos aparece con menor frecuencia, pero cuando ocurre puede provocar asentismo laboral. Y también tenemos que esta enfermedad no discrimina por sexo, ya que pues afecta por igual tanto a mujeres como a hombres. En cuanto a la estacionalidad, predomina más que todo esta enfermedad en invierno e infecciones inicios de primavera, sobre todo en climas templados. Algunos virus que tienen algunos patrones particulares, por ejemplo, el adenovirus, que se presenta más que todo en verano, y el rinovirus e influencia, que causan brotes epidérmicos en temporadas frías. En cuanto a la etiología y prevalencia, la causa más común de todos en los grupos etarios es el viral, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el agente bacteriano más importante, ya que pues afecta al 40, al 20, al 40% de los niños escolares, y en adultos su frecuencia es menor, representando un porcentaje del 5 al 15%, y es poco frecuente menor de 2 años. En cuanto a la patogénesis de la amigdalitis, tenemos que la puerta de entrada principalmente por la vía respiratoria superior, principalmente mediante gotas de saliva o secreciones nasales de una persona infectada. Luego, pues, este microorganismo llega a las amígdalas palatinas y se adhiere al epitelio. En el caso del Streptococcus pyogenes, este proceso se ve favorecido por la proteína M, que es una molécula de esta bacteria que le permite fijarse y resistir la acción del sistema inmune. Normalmente las amígdalas tienen mecanismos de defensa como lo es el moco, los macrófagos y los linfocitos, pero el estreptococo posee ciertas estrategias para evadir o esquivar estos mecanismos. Por ejemplo, posee una cápsula de ácido hialurónico que lo hace semejante a los tejidos del huésped, y esto evita pues el reconocimiento por parte de las ozoninas. También posee una peptidasa de proteína C5A y degradación del
la proteína 6B, que bloquean pues la acción del complemento. Y también tienen unas proteínas que son las proteínas M y F que ayudan a resistir la fagocitosis. Una vez el germen invade pues esta zona, la mucosa, se va a multiplicar en las cristas de las amígdalas y donde se encuentra pues en un ambiente ligeramente protegido. Luego va a formar biopelículas, lo que va a favorecer su supervivencia, y esto explica pues los casos en los portadores asintomáticos. Luego, la invasión va a inducir a la liberación de citoquinas proinflamatorias, principalmente IL-1, IL-6 y factor de necrosis alfa. Todo esto todo este conjunto de reacciones va a provocar fiebre, enrojecimiento, dolor de garganta, inflamación y reclutamiento de neutrófilos. A nivel clínico, se va a traducir en odinofagia, fiebre y exudado amigdalino. En cuanto a la evolución y el desenlace, pues la infección puede resolverse de forma espontánea, sobre todo en casos virales, pero también puede permanecer como portador sintomático pues, el paciente que contraiga este virus, esta bacteria, y puede progresar a una infección aguda con síntomas marcados. En casos no tratados, puede dar lugar a complicaciones locales, por ejemplo, absceso periamigdalino, flemón, y sistémicos como la fiebre reumática y el síndrome de Lemire. Bueno, los pacientes con amigdalitis suelen presentar una serie de síntomas bastante característicos, que son la odinofagia, la disfagia, fiebre y malestar general, que pueden ser leves en casos virales o más intensos en los bacterianos. También hiporesia, que es la falta de apetito, edema y eritema, que es la inflamación y enrojecimiento de las amígdalas y la garganta, y en algunos casos también aparecen placas blanquecinas, sobre todo en las amígdalas. En la práctica debemos diferenciar una amigdalitis viral de una bacteriana. Solo con la clínica es bastante difícil, pues ya que comparten muchos síntomas en común. Por ejemplo, en las bacterianas suelen verse amígdalas rojas, con exudados blanquecinos, úvulas inflamadas, ganglios de cuello dolorosos y lengua con aspecto a frambuesa. Y en el caso de los agentes virales, generalmente predominan lo que es el enrojecimiento difuso de la garganta, el dolor y malestar general, y con menos frecuencia el exudado purulento. En cuanto al examen físico, pues al momento de revisar la garganta del paciente se pueden encontrar varios hallazgos importantes, destacando lo que son las amígdalas rojas, grandes e inflamadas, el exudado purulento e infecciones bacterianas y los ganglios cervicales dolorosos al momento de palparlo. También podemos observar petequias en el paladar, que son esos pequeños puntos rojos. Y bueno, dependiendo de cómo se va la inflamación, la amigdalitis puede clasificarse en distintas formas clínicas. En primer lugar tenemos la amigdalitis eritematosa, que esto no es más que la forma más simple y solamente se observa enrojecimiento. También tenemos la amigdalitis eritematoputulencia, que es, además de presentar enrojecimiento, también hay placas blanquecinas o pus. También tenemos la amigdalitis vesiculosa, que esta más que todo aparece en pequeñas vesículas o ampollas en las amígdalas. La amigdalitis pseudomembranosa, que se forma una membrana blanca o grisácea que recubre la superficie amigdalina. Y finalmente la amigdalitis ulceronecrótica, que es la forma más grave, presenta áreas necróticas y ulceración, y es menos frecuente, pero también bastante seria. Ahora vamos a hablar del diagnóstico de la amigdalitis. En primer lugar, el diagnóstico inicial es clínico, es decir, se basa en la historia y la exploración del paciente. Para apoyarnos existen unas escalas de predicción clínica como el CENTOR, el MAC-ISAC y el Fever Pain, que nos ayudará a calcular la probabilidad de que la faringoamigdalitis esté causada por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Por ejemplo, si un paciente presenta fiebre mayor a 38 grados centígrados,
con ausencia de tos, el sudado de amígdalas o ganglio doloroso en el cuello, pues esto va sumando puntos en estas escalas. Entonces, con 0 a 1 punto, el riesgo de infección bacteriana es muy bajo y no se recomienda hacer estudios microbiológicos. Con puntuaciones que van de 2 a 3, ya estaríamos hablando de un riesgo intermedio y se pueden solicitar pruebas. Y con puntuaciones que van de 4 a más puntos, el riesgo ya pues aumenta y aquí sí está indicado realizar diagnósticos microbiológicos. Dentro del diagnóstico microbiológico, lo importante es que el cultivo del sudado faríngeo es que sigue pues siendo el estándar de oro por su alta sensibilidad y especificidad. También encontramos que el test rápido de detección de antígeno, abreviado como TRDA, que da un resultados inmediatos y es muy útil en la práctica clínica. Y pues en casos seleccionados se pueden pedir anticuerpos antiestreptocócicos como lo es el Laszlo o el anti-DNase B, sobre todo cuando se sospecha de complicaciones como fiebre reumática o glomerulonefritis. Ahora bien, no a todos los pacientes se les debe pedir estas pruebas. Se recomiendan especialmente en aquellos pacientes con puntaje Center o Mike-Isaac mayor o igual a 2. También se recomienda en niños de 3 a 14 años con síntomas típicos, ya pues que son los más afectados. Y en personas con antecedentes de fiebre reumática, glomerulonefritis o que estén inmunocomprometidas. También durante brotes comunitarios o escolares. Por el contrario, no están indicados si el cuadro clínico parece claramente viral, como lo son la tos, rinorrea, úlceras orales, y en menores de 3 años tampoco se recomienda después de haber recibido antibióticos o en contactos con asintomáticos. Finalmente, pues hoy en día también existen nuevas pruebas moleculares como lo son las sondas de ADN, el PCR en hibridación de fluorescencia in situ, pues que estos ofrecen una gran precisión y rapidez, pero aún no están disponibles pues, en casi todos los lugares. Por último, vamos a hablar del tratamiento de la amigdalitis. Lo primero que hay que tener claro es que en la mayoría de los casos esta es una enfermedad autolimitada, es decir, que tiende a resolverse solo en unos 3 a 4 días. Sin embargo, el tratamiento antibiótico se realiza principalmente para prevenir complicaciones como la fiebre reumática y también para acortar la duración de los síntomas. El inicio del tratamiento puede retrasarse hasta 9 días sin aumentar el riesgo de secuelas graves. Algo importante mencionar es que el uso de antibióticos no previene la glomerulonefritis, pero sí ayuda a evitar complicaciones no supurativas y mejorar la evolución clínica. En cuanto a los medicamentos de lesión, la primera opción siguiendo son las penicilinas, especialmente la penicilina 5 vía oral, que es la más utilizada. También presenta algunas ventajas ya que es económica, segura y con pocos efectos adversos, aunque también presenta unas desventajas como requerir varias dosis al día, lo que puede pues, afectar la adherencia al paciente. Otra alternativa es la amoxicilina por vía oral, que tiene la misma eficacia, pero con una dosificación más sencilla. Esto puede mejorar la comodidad para el paciente. Y en casos en los que se quiera garantizar la adherencia al tratamiento, se puede utilizar también la penicilina G, ventamicina intramuscular en dosis única, aunque tiene unas ventajas como el dolor en el sitio de aplicación y el riesgo de reacciones alérgicas. Ahora bien, cuando el paciente tiene alergia a la penicilina, la opción son los macrólidos. En esta categoría encontramos varios antibióticos como la citromicina, que se administra por solo 5 días, o la claritromicina. También encontramos la eritromicina y la josamicina, que se dan generalmente por 10 días. Y pues en resumen, lo que buscamos aquí con el tratamiento es aliviar los síntomas más rápidos y evitar complicaciones graves como la fiebre reumática. Epiglotitis. La epiglotitis es una infección aguda y potencialmente mortal del cartílago epiglótico.
y estructuras adyacentes. Estas pueden causar obstrucción rápida en la vía aérea, empezando por el agente causal, que en niños es históricamente el Haemophilus influenza tipo B, una bacteria gram negativa pleomórfica no móvil que requiere factores de crecimiento como el Hermin factor 10 y el NAD factor 5. En adultos son agentes más diversos, incluyendo el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Klebsiella pneumoniae y grupos de Streptococcus A, B y C. También se han descrito infecciones virales por el virus del herpes simple tipo 1 y el virus varicela zoster, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Estos microorganismos colonizan la orofaringe y pueden invadir el tejido epiglótico tras una lesión o infección previa. En la epidemiología, la incidencia de epiglotitis ha disminuido drásticamente en países con vacunación universal contra el Haemophilus influenza, pasando de 3.74 casos por 100.000 niños en 1980 a 0.63 en 1990. Actualmente la enfermedad afecta más a adultos jóvenes con un desplazamiento hacia edades mayores con una mediana de 11.6 años en estudios recientes. También existe un predominio masculino con una relación de 1.21 a 4.1. Factores de riesgo incluyen no estar vacunados contra el Haemophilus influenza. Inmunosupresión, enfermedad oncológica, uso prolongado de antibióticos y defectos en la inmunidad innata. La transmisión ocurre por gotas respiratorias y los contactos domiciliarios no vacunados tienen un alto riesgo de colonización. En la patogenia e inmunopatología, la infección comienza con la colonización de la orofaringe por el agente causal, seguida de invasión del tejido epiglótico, especialmente si hay una lesión previa o factores de inmunosupresión. El Haemophilus influenza tipo B produce endotoxinas que activan la cascada inflamatoria con liberación de citoquinas proinflamatorias, IL-1, IL-6, TNF-alfa, lo que provoca edema severo y hipiremia del cartílago epiglótico. Este edema compromete rápidamente la vía aérea, ya que la epiglotis es un tejido rígido con poca capacidad de expansión. El sistema inmune responde con infiltración de neutrófilos y activación del complemento, pero la respuesta puede ser insuficiente en ausencia de anticuerpos específicos como en no vacunados. En la representación clínica, esta es aguda y progresiva. El paciente presenta fiebre alta, dolor de garganta intenso, disfagia, babeo, disfonía y estridor inspiratorio. Estos pacientes adoptan una posición de trípode. Están sentados con cabeza hacia adelante, con la boca abierta y las manos apoyadas para facilitar la ventilación. En niños, los síntomas pueden progresar en horas, en adultos, en días. El estridor está presente en 80% de los casos, al igual que la dificultad respiratoria, y la fiebre en 57%. La cianosis y la alteración del estado mental son signos de insuficiencia respiratoria inminente. En el diagnóstico microbiológico, este es un diagnóstico definitivo que requiere el aislamiento del agente causal mediante cultivos de hemocultivos o de exudado faríngeo. Sin embargo, estos cultivos son positivos solo en 6 a 15% de los casos. La identificación del Haemophilus influenza tipo B se realiza por crecimiento en agar chocolate con requerimiento de factores 10 y 5 y por serotificación capsular en casos atípicos o en inmunocomprometidos. Se pueden realizar varias pruebas moleculares como la PCR para detectar ADN viral en herpes simple o varicela zoster o bacteriano. En el diagnóstico complementario, principalmente es clínico, pero se puede apoyar con imágenes como por ejemplo la radiografía lateral de cuello puede mostrar el signo del pulgar correspondiente al engrosamiento edematoso de la epiglotis, aunque tiene baja sensibilidad 38% y especificidad del 78%. La laringoscopía directa o nasofibroscopía se realiza en quirófano con equipos para intubación que permiten visualizar la epiglotis edematosa y hipiremia.
un color rojizo cereza. La tomografía de cuello con contraste puede identificar también edema epiglótico, abscesos o comprensión extrínseca, útil en el diagnóstico diferencial. El laboratorio general suele mostrar leucocitosis con desviación a la izquierda, aunque no sea específico. Y por último tenemos el tratamiento antimicrobiano, el cual este tratamiento debe iniciarse de inmediato tras asegurar la vía aérea. Se recomienda antibióticos intravenosos de amplio espectro para tratar el Haemophilus influenza y otros cocos gram positivos. Se recomienda la ceftriaxona 100 miligramos kilo día, 4 en una o dos dosis, máximo 4 gramos al día, con una duración de 7 a 10 días. Las alternativas también incluyen cefotaxima o cefuroxima. En estos casos de alergias, cuando el paciente es alérgico a estos beta-lactámicos, se puede usar clorafenicol o un fluoroquinolona en adultos. No se puede usar el uso rutinario de corticosteroides, ya que estos demuestran eh, que no se ha demostrado un beneficio en el pronóstico ni en la necesidad de intubación. También la quimioprofilaxis con rifampicina, 20 miligramos kilo día, por 4 días, máximo 600 miligramos al día. Se indican en contactos domiciliarios no vacunados para prevenir la diseminación. Gracias.